Bienvenidos este jueves 25 de febrero a La UNAM Responde desde nuestras instalaciones en Ciudad Universitaria de este programa que forma parte del esfuerzo de esta máxima casa de estudios del país para afrontar esta pandemia que, bueno, de acuerdo a informes de la Secretaría de Salud de México, se han aplicado ya 1,5 millones de dosis a personas del sector salud y también a las personas mayores de 60 años. Sin embargo, alrededor de 1 millón de personas aún esperan recibir la segunda dosis y se espera también que a partir de marzo pues estén llegando de forma periódica pues lotes con vacunas que se han hecho ya acuerdos con distintas farmacéuticas, por ejemplo de China o de Rusia. Esto con el objetivo de lograr completar estos esquemas y también continuar con la Estrategia Nacional de Vacunación implementada por las autoridades de salud de nuestro país. Bueno, más allá de nuestras fronteras, Estados Unidos dio a conocer que continúa el cierre de fronteras terrestres con México y con Canadá hasta el próximo 21 de marzo. Continúan pues las restricciones para viajar vía terrestre a Estados Unidos. Y mientras esto sucede a nivel internacional, es importantísimo hablar de una población vulnerada de muchas maneras en México, una población sensible que abarca alrededor de 15 millones de personas. Se trata de los adultos mayores. ¿Cómo podemos cuidarlos? ¿Cómo podemos disminuir los riesgos? ¿Cómo atenderlos en medio de esta pandemia? De esto estaremos platicando esta tarde con nuestro invitado, el doctor Virgilio Hernández Ruiz, quien es médico geriatra del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. ¿Cómo estás, doctor? Un gusto saludarte en este espacio universitario. Buenas tardes. Muy buenos días, Rosa. Muchísimo gusto y gracias por la invitación y el interés en las personas mayores, sobre todo. No, claro, es un tema que se ha abordado de muchas maneras por ser una población vulnerable, se ha dicho así desde el principio de esta pandemia. Y por ahí me gustaría que comenzáramos, doctor. ¿Es el envejecimiento una condición de vulnerabilidad en sí misma o qué lo convierte con estas características? Excelente. Esa es la mejor manera de comenzar, yo creo, porque en efecto algo que hemos escuchado sistemáticamente desde que inició la pandemia es que las personas mayores representan el grupo más vulnerable a COVID-19, pero ese es un mensaje que se nos ha quemado a todos en la mente, pero también tiene algunos matices. Y quizá el matiz más importante o la manera más simple de explicarlo es que las personas envejecen de manera distinta, es decir, la trayectoria de envejecimiento no es la misma para cada persona. Algo que nos gusta mucho decir a los geriatras es que la edad solamente hasta cierto punto es solamente un número. Precisamente el cómo envejece una persona, es decir, con qué carga de enfermedades, en qué condiciones estaba durante la niñez, la adolescencia, cuando fue una persona adulta, joven, cómo se cuidó ante ciertos factores de riesgo, el apoyo social, a veces también influyen los recursos económicos de los cuales dispone la persona, tienen un impacto muy importante en el estado en la que una persona se puede contagiar de COVID. Es decir, no es lo mismo que una persona adquiera la enfermedad siendo una persona mayor con gran carga de enfermedades, vulnerabilidades adicionales, a si es una persona mayor robusta, que por ejemplo se pudiera comportar tanto física como biológicamente como una persona bastante más joven. Es decir, sí está generalizado el mensaje de que las personas mayores son más vulnerables a COVID-19 porque es cierto, es decir, tienen más probabilidades de enfermarse y también tienen más probabilidades de desarrollar las formas graves de la enfermedad si es que se contagian, si los comparamos con personas más jóvenes. Pero dentro de las personas mayores, ese grupo también es bastante heterogéneo y eso quizás es muy, muy importante. El envejecimiento no es el mismo en todas las personas. Entonces, esa sería como la respuesta más completa, pudiera yo decir, si la edad representa hasta cierto punto riesgo. Sí, porque evidentemente la persona mayor se va a contagiar más fácilmente, pero también depende del estado de la persona mayor, de cómo le vaya con la enfermedad.
Exacto, y es entonces que debemos considerar el cómo y no el cuándo del paso de los años, porque también con esta pandemia pues ha quedado demostrado que distintos sectores de la población, por ejemplo, entre 40, 50, 55 años, han resultado seriamente afectados por los efectos, vamos, de la enfermedad de COVID-19 y no necesariamente pues están en este rango de edad. Doctor, quiero preguntarte otra cosa. ¿Qué deben saber los geriatras o qué saben los geriatras que no saben los médicos que dan, bueno, una atención, pues, eso, generalizada? No, muchas gracias por la pregunta. Bueno, quizá algo que la valoración, cuando un geriatra ve a una persona mayor, es decir, en una consulta de geriatría, tenemos una herramienta que se llama evaluación geriátrica integral. Una evaluación geriátrica integral para fines prácticos no es más que una consulta médica que además de ciertos aspectos que todos vemos, agrega dominios específicos que son de la persona mayor, por ejemplo, cómo está su memoria, cómo está su estado de ánimo, cómo es la capacidad para desenvolverse en el medio en el que vive, es decir, qué tanta condición de independencia o dependencia de otras personas tiene, qué carga de enfermedad tiene y sobre todo cómo esa carga de enfermedad interactúa con cómo vive. Y a partir de ese análisis promovemos una estrategia de cómo seguir a la persona mayor y de cómo mejorar las condiciones en las que se encuentra. A fines prácticos, ese es el beneficio que daría en las personas mayores el que tengan acceso a una evaluación geriátrica integral, es decir, que se va a tomar en cuenta el estado médico, como en cualquier otra consulta, pero le vamos a juntar cómo está el conjunto de esas esferas adicionales que quizá no se vería en otro lado, y le vamos a proponer en la medida de lo posible cómo mejorar ese estado en general en el que está viviendo la persona. Ese es quizá el beneficio o la utilidad máxima que aportaría la evaluación geriátrica integral, y se aplica a todo el conjunto o a todas las enfermedades que pudiera tener una persona mayor, y evidentemente a COVID-19, ¿no? Brindar entonces una evaluación integral que tiene que ver con la edad, el número de años que vamos sumando, pero que tiene que ver con este bienestar físico, mental y emocional de las personas. ¿Cómo entender, doctor, esta parte o cómo se ha vivido durante la pandemia este seguimiento, esta atención a los adultos mayores en cuanto a la atención que requieren periódicamente? Sí, sin duda ha sido difícil porque si nos vamos al año pasado, es decir, durante el primer momento de confinamiento relacionado a la pandemia, que fue la Jornada Nacional de Sana Distancia, no solamente las personas mayores, sino toda la gente con alguna carga de enfermedad crónica que era atendida en un hospital de segundo o tercer nivel o que tenía acceso a una consulta de especialidad en cualquier consulta o hospital, tuvimos que frenar de golpe el seguimiento que tenían precisamente o el acceso a estos servicios de especialidad que tenían por la demanda de atención que hubo en ese momento por la pandemia. Conforme avanzaron los meses, nos fuimos adaptando en conjunto, hay que decirlo de esa manera, porque también agradecer tanto a las personas mayores como a sus familiares la disponibilidad de adaptarse al seguimiento que tenían, es decir, adaptamos y establecimos el seguimiento por videoconsulta o videollamada, consultas institucionales, por ejemplo, en nutrición hay consultas ya institucionales formales que se realizan por videollamada y en muchos otros hospitales también. Y nos adaptamos porque precisamente teníamos que continuar ese seguimiento en cuanto a su atención. No podía frenar porque si dejábamos de seguir todo eso, precisamente ese beneficio potencial que tienen las personas mayores de ese tipo de valoraciones se iba a perder. Pero sí fue duro y definitivamente sí, si tomamos en cuenta los meses previos, pues probablemente sí habrá algunas consecuencias en salud relacionadas a la interrupción de esa interrupción transitoria del tratamiento. Pero bueno, ahora también justamente por darles esa atención necesaria ya para estos momentos está adaptada, en algunos casos presencial, semipresencial o plenamente a distancia la consulta de las personas mayores, porque ya a estas alturas de la pandemia no puede seguir prolongándose estas atenciones, claro. Exactamente, es decir, no pueden seguir descontinuadas.
Sí, sí, es importantísimo buscar entonces estas alternativas. Doctor, volviendo a estas características, a las cualidades y a las manifestaciones que se van dando con el paso de los años, ¿por qué no nos hablas un poquito de cuáles de ellas pueden prevenirse o cuáles de ellas pueden, llevarse a cabo de mejor manera? ¿Qué es lo que sí podemos hacer para tener un mejor estado de salud integral cuando lleguemos a la edad adulta? Sí. Es muy importante que la gente que actualmente está entre los 20, 30 y 40 años sepa que está en una etapa crucial para cómo van a estar cuando sean personas mayores. Muchas de los hábitos o el estilo de vida que desarrollen en esas décadas va a tener una influencia importantísima sobre el proceso de su envejecimiento. Es decir, eso modifica el proceso de envejecimiento. Es decir, el ejercicio, la estimulación cognitiva, es decir, estar constantemente metido en actividades que a uno lo estimulen, es decir, estar aprendiendo constantemente cosas nuevas, buscar actividades, relaciones, amistades que estimulen cognitivamente, es decir, las relaciones interpersonales también forman parte de la estimulación cognitiva y afectiva, el fumar, los hábitos alimenticios, el sedentarismo y el realizar ejercicio son factores que van a influenciar en que desarrollen o no algunas de las enfermedades que tienen un peso muy grande sobre la capacidad que van a tener cuando sean personas mayores. Es decir, todos esos factores van a tener una influencia importante sobre si desarrollan o no, además de factores no modificables como la carga genética, es decir, la cuestión hereditaria, pero cosas que sí se pueden modificar, como las que mencioné, van a tener una influencia sumamente importante sobre si desarrollan obesidad, diabetes, hipertensión, evidentemente el consumo de tabaco, también influye sobre enfermedades vasculares, y todo eso tiene una influencia muy importante sobre la capacidad física, cognitiva y de independencia cuando uno es una persona mayor. Las personas mayores que desafortunadamente tuvieron que lidiar durante décadas con muchas comorbilidades son personas mayores que tienen un mayor grado de dependencia o discapacidad si las comparamos con personas que hasta cierto punto tuvieron un proceso de envejecimiento de condiciones que no les hicieron estar expuestos a ese tipo de enfermedades. Es justamente la inversión en prevención. Es decir, la gente que está entre finales de su adolescencia y que ya son adultos jóvenes, y también la gente que tiene 50, 60 años, de hecho nunca es demasiado tarde para cambiar el estilo de vida o inclusive para comenzar la actividad física, y eso está bien estudiado para la actividad física. Nunca es demasiado tarde hasta cierto punto para modificar esos factores que van a tener un impacto sobre cómo van a envejecer y sobre la carga de independencia o discapacidad que van a tener cuando sean personas mayores. Y lo que se busca, con todo este tiempo de inversión durante varias décadas, es disminuir los riesgos, como ya bien nos dices, también de enfermedades que pueden convertirse en enfermedades crónicas, en enfermedades, muchas de ellas degenerativas. Y lo que se busca, doctor, me parece, es que la funcionalidad, la actividad, el estado emocional, el estado físico, el estado médico, sea el óptimo cuando se lleguen a las edades adultas mayores, porque ya todos somos adultos, se trata en particular de los adultos mayores. ¿Cuáles son las responsabilidades o los cuidados que se deben tener desde casa? No desde los médicos, pero los consejos que sí pueden darle a las personas que están cuidando a un adulto mayor en casa. Bien, en general, es decir, yéndonos un poco de lo específico que sería lo relacionado a la pandemia, cuestiones en general, algo muy importante es que desde el año pasado estamos escuchando de manera reiterada el concepto de distanciamiento social. No necesariamente el distanciamiento social es lo que deberíamos estar enfocados para prevención de COVID-19, es más bien distanciamiento físico. Es decir, uno se puede distanciar físicamente de otra persona sin tener un distanciamiento social. Algo muy importante es no perder, y eso también aplica de manera general, algo muy importante es no perder el contacto social, familiar, de amistad con las personas mayores. El impacto que tiene el aislamiento social sobre la persona mayor es importantísimo, sobre la depresión, síntomas afectivos, participación en su entorno. Es decir,
le va mucho peor a una persona que está aislada socialmente respecto a una persona que no lo está. Entonces, el precisamente estar metidos en la cuestión afectiva y social de las personas mayores es una de las recomendaciones que siempre damos. Estar atentos de las necesidades en salud de la persona mayor es algo muy importante, que ayudarles a que no pierdan la continuidad de sus consultas, verificar cuáles son los diferentes grados de necesidad que tienen de apoyo y cómo podemos establecer precisamente ayudas en lo cotidiano para las necesidades que tengan en ese tipo de necesidades en la vida diaria, que estén bien tratados de las comorbilidades. Eso también es indispensable, y que el conjunto de necesidades que ellos crean importante. Porque también a veces dejamos un poco a un lado eso, es decir, a veces estamos muy enfocados en qué es lo que yo pienso que va a ser importante para la persona mayor que cuide, ya sea papá, mamá, tía, tío, abuela, quien sea, es decir, o simplemente de amistad. Pero pocas veces preguntamos cuáles son las prioridades que tiene en su día a día esa persona mayor, y a veces tenemos la tendencia a imponerles algún tipo de cuidado, las cosas que nosotros consideramos como importantes. Es decir, sí verificar que no les falte nada, que estén estimulados tanto en lo afectivo como en lo social, pero también verificar cuáles son sus prioridades en los niveles que ellos consideren importantes. Eso es indispensable. Además de ser cuidadores, entonces nuestra principal tarea es ser escuchas para entender todas estas necesidades, porque no debemos olvidar que pues evidentemente siguen siendo seres independientes y seres que pues pueden expresar la mayoría de las veces sus necesidades. Doctor, nos queda poco tiempo para terminar y me gustaría que nos diera su opinión acerca de lo que se tiene que decir o saber desde la geriatría con respecto a esta campaña de vacunación que inició precisamente con los adultos mayores de 60 años. Claro que sí, excelente pregunta, y la manera más puntual de contestarla es que las vacunas son buenas. Y los datos que tenemos disponibles para las vacunas que van a estar disponibles y que están disponibles, es decir, que están disponibles y van a estar disponibles en México, es que en buena proporción previenen enfermedad sintomática, pero en excelente proporción, y prácticamente el conjunto de todas las vacunas que están y estarán disponibles, previenen manifestaciones graves de enfermedad y necesidad de estar hospitalizado por COVID-19. Son seguras en personas mayores, de eso ya cada vez hay más datos, afortunadamente por las diversas publicaciones que están disponibles. Es decir, en cuanto a nivel de seguridad, siguen siendo seguras en personas mayores, siguen siendo efectivas en personas mayores. Sí hay algunos cambios del sistema inmunológico relacionados a la edad, pero siguen siendo altamente útiles en personas mayores para prevenir los desenlaces más graves, sobre todo. Esa es la utilidad máxima de las vacunas. No hay una contraindicación fuera de las alergias específicas a componentes de la vacuna en las personas mayores que les impida realmente vacunarse, y tienen un beneficio grande, sobre todo si tienen otras enfermedades, porque esas personas más vulnerables con otras enfermedades, con mayor carga de dependencia quizá, son las que si les da COVID-19 tienen mayor probabilidad de tener manifestaciones graves de enfermedad. Entonces, ese grupo de personas vulnerables tienen un doble beneficio de estar vacunados. Precisamente el racional de comenzar, no en México, sino en el mundo entero, en paralelo que con el personal de salud, con las personas mayores, es porque representan el grupo mayormente vulnerable a desarrollar formas graves de enfermedad. Entonces, si en ellos prevenimos vía la vacunación el desarrollo de formas graves de enfermedad, vamos a prevenir indirectamente muchas de las consecuencias relacionadas a esas manifestaciones graves. Estancia hospitalaria, mortalidad intrahospitalaria, sobresaturación de los hospitales. Entonces, tiene mucho sentido, mucho comenzar por las personas mayores. Y yo las invito a que le pierdan el miedo a las vacunas, son seguras. Tenemos décadas de estar expuestos como población a las vacunas. De hecho, las vacunas es uno de los motivos o de las razones de mayor peso para el incremento en la expectativa de vida pues a fin de cuentas, de nosotros como humanos. Sí, claro. Digo, entre muchas otras mejoras en nuestro día a día, las vacunas realmente son de las cosas que han tenido un impacto específico
e importante en el incremento de la expectativa de vida. Entonces, veámoslo también como un efecto a largo plazo, vista. vamos, no es solamente para resolver lo que está sucediendo con esta emergencia, con lograr esta inmunidad colectiva, sino con lo que se propone o con lo que puede lograrse con el paso de los años en cuanto al beneficio de las personas adultas mayores. Doctor Virgilio Hernández Ruiz, médico geriatra del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, muchísimas gracias por estos minutos, por esta información. Hoy nos quedamos con la tarea de ser no solamente cuidadores, sino escuchas, y además pues con la recomendación de no solamente buscar un médico general, sino buscar un geriatra por esta importancia de pues brindar una atención integral a nuestros adultos mayores. Gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Pues ahí está esta recomendación, ahí está el envejecimiento. Efectivamente es un proceso natural, pero no necesariamente es un proceso homogéneo y depende de cada individuo, de lo que hayamos hecho en los años previos, esto en muy buena medida. Y bueno, tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Vamos a escuchar a Jacobo Dayan, especialista y el responsable de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de nuestra universidad, quien a lo largo de esta pandemia pues se ha enfocado precisamente en los derechos humanos o bien en la práctica incorrecta de cómo se está llevando a cabo este tema desde muy distintos ámbitos. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. La Oficina contra el Terrorismo de Naciones Unidas ha emitido un llamado a los estados a no olvidar la lucha contra el terrorismo. Hizo mención específica a que organizaciones como el autodenominado Estado Islámico han ganado terreno durante estos meses de pandemia. Es necesario entender el contexto. El mundo pasa por una pandemia que es la principal prioridad a nivel global. Esto genera un entorno volátil y complejo en materia de seguridad nacional e internacional que deja a los estados en una situación muy precaria. Los recursos han tenido que destinarse a la crisis sanitaria y a la crisis económica. La atención también está centrada en la pandemia. Esto lo hemos visto en nuestro país. La violencia sigue presente, los grupos criminales fortalecen su presencia territorial y la población queda en un desamparo total, golpeada desde antes por la falta de recursos y violencia criminal, ante un Estado ausente y ahora con una crisis sanitaria que se monta sobre estos gravísimos problemas preexistentes. La violencia que había en el mundo y en México antes de la pandemia no se han ido, han crecido. No atenderlos es irresponsable. El llamado de Naciones Unidas sobre el resurgimiento de grupos como el Estado Islámico debe llamar la atención a la comunidad internacional, y la presencia cada vez más importante de grupos criminales haciendo manifestaciones públicas en territorios cada vez más amplios en nuestro país también debería hacerlo. Buenas tardes. Yanyani Olivares, de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, esta tarde nos presenta una reflexión sobre lo que sucederá cuando se abran las puertas. Cuando se abran las puertas. La reflexión de Humanidades UNAM sobre el futuro. En la nueva normalidad debemos de cuidarnos a nosotros como personas, pero también a nosotros como un grupo colectivo. La contingencia nos mostró muchas de las caras de la realidad que en muchas ocasiones hemos olvidado. Tenemos, por ejemplo, la naturaleza, ¿no? En la nueva normalidad debemos de pensar en el cuidado de todos los seres vivos del territorio nacional. No solamente a los seres vivos, sino también a la propia flora y fauna. Por ejemplo, debemos de restablecer la importancia de la naturaleza en el plano nacional y, si es posible, también en el plano internacional. Por lo tanto, la nueva normalidad sin duda estará llena de cuidados en materia de salud. Pero creo que también debe de caracterizarse por un periodo de reflexión, en donde nos preguntemos a nosotros mismos y a nosotros como seres humanos hacia dónde queremos ir. Entonces, después de en la nueva normalidad, debemos de valorar también muchas de las cosas que tenemos en nuestro día a día. Por ejemplo, la libertad, una cosa que tenemos como derecho. La contingencia sanitaria vino a mostrarnos muchos de los errores que hemos cometido como seres humanos, pero la nueva normalidad, hablando específicamente de México, es un nuevo periodo en donde debemos de reafirmarnos precisamente como eso, como seres humanos. Humanidades UNAM, un nuevo nosotros.
Así es, esta pandemia también es una oportunidad de replantear la manera en la que nos relacionamos como individuos, principalmente con nosotros, pero también, por supuesto, con nuestro medio ambiente, con nuestro entorno. Y con estas voces jóvenes de estudiantes de nuestra máxima casa de estudios, terminamos un programa más de la UNAM Responde y les recuerdo que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios a través de todas nuestras redes sociales, a través de las distintas pantallas. Sigan escribiéndonos para que podamos hacer juntos este programa. Y recuerden que tenemos una cita mañana viernes aquí en la UNAM Responde. No se vayan, mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.